Parlamentario Ciudadanos sobre las medidas de regeneración democrática que pretende impulsar el Gobierno, entre otras la supresión de los aforamientos políticos. Por el grupo autor de la iniciativa tiene la palabra el señor Rivera Díaz. Gracias, presidenta. Señorías, ciudadanos que nos estén siguiendo. Esta tarde vamos a proceder a una votación histórica en esta Cámara. Esta tarde vamos a decidir, los diputados que aquí nos encontramos, si queremos seguir siendo privilegiados en el caso de ser investigados por la justicia o si queremos ser ciudadanos españoles igual exactamente que todos los que nos han elegido para estar aquí. Esta tarde decidimos si queremos iniciar la supresión de los aforamientos, una figura anómala, una figura del pasado, una figura que en la mayoría de países de nuestro alrededor ya no existe, o si queremos seguir manteniendo un privilegio ante la justicia. Y sí, digo privilegio porque evidentemente el bloqueo que durante 40 años ha hecho tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, las mayorías parlamentarias y aquellos que han gobernado España, solo responde en dos cosas. Una, a la voluntad de seguir designando a los jueces del Poder Judicial y al órgano del Gobierno del Poder Judicial a dedo, que es lo que ustedes siguen manteniendo. Y segundo, el aforamiento como condición para no ir al juez natural, sino ir a un juez especial. Miren, digo que es una anomalía porque en Portugal no existen, solo para el jefe de Estado y un aforamiento, para nadie más, ni para diputados ni para otros miembros. En Italia uno, también el jefe de Estado, es el único. En Francia el jefe de Estado y el Gobierno, pero no son los miembros de la Cámara Legislativa. En Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, ni uno. Por tanto, estoy hablando de países, creo que homologables, referentes en democracia, referentes en separación de poderes y referentes en calidad democrática y en garantías judiciales. ¿Por qué, señorías, siguen ustedes sosteniendo los aforamientos? Pues básicamente porque los aforamientos responden a un trato distinto ante la justicia. Es verdad que en la ley procedimental no hay dos códigos penales, solo faltaría, solo hay uno. Pero sí hay... ¡Qué susto! Sí que hay procedimientos distintos. Por tanto, lo que queremos plantear hoy aquí, de manera clara, concisa, con serenidad, pero con firmeza, es sí o no a suprimir los aforamientos. Es muy sencillo. Hay aforamientos, como ustedes saben, de senadores, diputados, miembros del Gobierno, y también hay en las cámaras autonómicas, en sus estatutos, aforamientos. En definitiva, en España hay unos 2.000 aforamientos de políticos y hoy lo que se plantea es la supresión del aforamiento para los cargos políticos en aquello que hace referencia a esta Cámara. Lo que puede hacer esta Cámara, lo que puede hacer el Congreso, el Senado, en definitiva las Cortes, que es impulsar inmediatamente una reforma exprés de la Constitución para suprimir esos aforamientos. También votamos hoy... También está en la moción ese impulso en las cámaras autonómicas. Ciudadanos puso como condición para que hubiera investidura en Murcia, por ejemplo, que se cambiara el Estatuto de Murcia y se suprimieran los aforamientos. Lo logramos en el Estatuto y ha venido a esta Cámara. Lo hemos impulsado en otras comunidades, pero también es verdad que el Partido Socialista y el Partido Popular, hace muy poquito en Madrid, impidieron que se supriman los aforamientos en la Comunidad de Madrid. El Partido Socialista y el Partido Popular, que para esto, igual que para controlar el Poder Judicial, siempre van de la mano. También lo hicieron, por cierto, en Castilla y León, el Partido Socialista y el Partido Popular. Y lo están haciendo allí donde pueden, porque ustedes quieren seguir cogiéndose como un clavo ardiendo a este privilegio. Pero les digo una cosa, la sociedad española ya no tolera lo que toleraba. La sociedad española ya no aguanta lo que aguantaba. La sociedad española quiere que todos seamos iguales ante la justicia, que nos toque un juez natural y que haya un procedimiento habilitado para que te pueda juzgar cualquier juez. Los que están en contra de la supresión de aforamientos del Partido Socialista o del Partido Popular alegan que es peligroso que te pueda tocar un juez de primera instancia, que te pueda tocar, en definitiva, un juez como a los demás. Oigan, ¿de verdad se puede sostener que los jueces de base son peligrosos o son sospechosos y los jueces del Supremo son mejores? Son todos jueces. Solo hay una diferencia, que los jueces que te tocan de manera natural no los eligen ustedes, ni los eligen en el Consejo del Poder Judicial. Los eligen, en definitiva, el mérito y la capacidad. Así que tenemos un cóctel peligroso para la igualdad de los españoles, un cóctel peligroso para los que quieren confiar en la democracia, que es el control
del Poder Judicial. Ciudadanos propone la supresión también de ese control y despolitizar la justicia a través de que los jueces puedan elegir a la mayoría de los miembros del Poder Judicial. El Partido Socialista, como no se opone, el Partido Popular también. Y dos, acabar con los aforamientos. Porque una cosa va con la otra. Ustedes quieren y están obsesionados con seguir controlando el Poder Judicial porque es allí donde se designan y se escogen a los jueces que van a juzgar a los políticos aforados. Por tanto, lo que les preocupa verdaderamente es quién va a juzgar a los políticos que prevarican, quién va a juzgar a los políticos que cometen malversación, quién va a juzgar a los políticos que cometen cohecho, quién va a juzgar a los políticos de financiación ilegal. Eso es lo que les preocupa. Por tanto, tenemos hoy una oportunidad histórica. Estaremos de acuerdo que si hoy sale adelante y se da luz verde a esta tramitación, a este impulso político, sin duda, de la Cámara Legislativa, que es donde se tiene que hacer esta reforma, estaremos de acuerdo que se habrá dado un paso adelante después de 40 años. Basta ya de blindaje de privilegios, basta ya de intentar tener una justicia distinta para los que somos iguales. Finalmente, espero contar con el apoyo de otros partidos políticos. He escuchado en campañas, en intervenciones a otros partidos decir que están a favor. Otros, como el Partido Socialista y el PP, es verdad que nunca han estado a favor y nunca han estado. De hecho, hace poco la ministra, el miércoles pasado, nos decía que era muy difícil esto de reformar la Constitución, que pedirían un informe y tal. Oiga, hay una cosa buena en todo esto. Yo no sé si es la presión de las encuestas del gobierno que hace aguas, no sé por qué, pero el señor Sánchez ayer parecía que cambiaba de opinión. Yo les debo confesar que me lo creí, me pensaba, ya sea por las ideas del señor Sánchez, por la presión, por lo que sea internamente, digo, oye, pues se han dado cuenta que la sociedad está pidiendo un cambio. ¿Cuál es la sorpresa? Que el fraude dura unas horas. Es que por la tarde ya estaban diciendo los miembros del Gobierno y del PSOE que los delitos de corrupción seguían estando con aforamiento. ¡Hombre! Así que yo le pido al Partido Socialista que no le tome el pelo a los españoles. Hay mucha gente que quiere que se supriman los aforamientos, votantes de su partido también. Y les pido que no les tomen el pelo. Si ustedes quieren subirse a este carro que siempre han intentado frenar, el de la supresión de aforamientos, súbanse, bienvenidos. Necesitamos mayoría en esta Cámara. De hecho, 3/5 partes. Pero les pido una cosa, no defrauden a los españoles. No jueguen con su ilusión y con la esperanza de cambiar las cosas, porque lo que ustedes han propuesto es una broma al lado de la supresión de aforamientos. Hay que suprimir los aforamientos, sobre todo en los casos de corrupción política, que es donde se produce el problema. Por tanto, ¿de qué nos sirve una reforma constitucional exprés si vamos a dejar aforamientos en casos de corrupción política? Yo les pido que si vamos a ir a reformar la Constitución, lo hagamos de verdad y lo hagamos para que ningún caso de corrupción política tenga un trato privilegiado. Hoy nos la jugamos. Pero yo ya les digo lo que vamos a hacer. Vamos a votar a favor de suprimir ese privilegio. Hoy se puede producir un harakiri, el harakiri de los privilegios judiciales de los políticos. Se pueden hacer hoy dos cosas. Decirle a los españoles que queremos seguir teniendo un tribunal especial, o les pueden decir ustedes con el botón verde votando a favor que queremos ser igual que todos los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Xuclà y Costa. Gracias, señora presidenta. Señorías, este es un tema muy serio y un líder o un doctorando tiene que empezar a subir aquí y explicar el origen histórico de los aforamientos, el ámbito material de los mismos y cómo se reforman. No se van a reformar por la aprobación de una moción. Y ahora me dirijo al PSOE. Si se quieren aprobar por una reforma constitucional, creo que es indispensable que el presidente del Gobierno se ponga en contacto con todos los partidos políticos y no que nos enteremos por una conferencia de análisis de los 100 días. Digamos la verdad, si esta reforma constitucional, que es lo que vale, y no la moción de Ciudadanos, llega a buen puerto, seguramente no se podrá hacer con 60 días porque el Partido Popular plantea unos informes. El Partido Popular, que no es partidario de la reforma de la Constitución, según ha dicho esta mañana su líder, va a votar a favor esta moción de Ciudadanos por la batalla insomne entre PP y Ciudadanos por el espacio de la derecha. El PSOE, que quiere mantener
el aforamiento en el ámbito estricto de las funciones de los parlamentarios, nosotros también va a votar esta moción que, como acaban de escuchar del señor Rivera, les dice que ustedes tienen connivencia con la corrupción por querer defender los parlamentarios en el ámbito de sus competencias, que es lo apropiado, subir a esta tribuna un líder y explicar el origen y el porqué de los aforamientos. ¿Y por qué, si alguien abre la caja sobre un tema tan importante, no habla sobre el sentido original de los aforamientos, sobre jueces, Fuerzas Armadas o la Casa Real? Y, finalmente, nosotros nunca votaremos un texto que desde el Congreso de los Diputados dice lo que tienen que hacer los parlamentos autonómicos respecto a los aforamientos, porque esto es la esencia del autogobierno y de la capacidad de autoorganización de cada parlamento. Muchos piensan que la moción de Ciudadanos es un bodrio, muchos piensan que eso solo es posible a través del pacto entre fuerzas. Algunos la van a votar, nosotros nos vamos a abstener para no participar de este teatro del malo. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Mixto también tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde. Muchas gracias, señora presidenta. Seguramente muchos de ustedes esperan que Euskal Herria Bildu diga hoy aquí que, puestos a reformar la Constitución, deberían de abordar otras muchas cuestiones de calado. Por supuesto, así es. Pero me voy a ceñir al tema. Centrándonos en la cuestión concreta de los aforamientos, nosotros lo queremos dejar claro. Somos partidarios de quitar los aforamientos, pero no los de unos pocos, sino todos sin excepción. Y de la misma manera no aceptamos una reforma en esta materia que no conlleve anular la inviolabilidad del rey. Si se busca que todas las personas seamos iguales ante la justicia, no hagamos excepciones y suprimamos todos los aforamientos y privilegios existentes en la actualidad. Por tanto, su propuesta se queda corta, también el anuncio de reforma de Gobierno, y hoy en esta moción nos abstendremos. Y en lo que se refiere al segundo punto de la moción, un poco al hilo de lo que decía el señor Xuclà, si Ciudadanos tiene un problema de falta de representación para realizar propuestas viables en las comunidades autónomas, en sus parlamentos, es su problema. Un problema que no justifica que desde Madrid se les quiera decir a las comunidades autónomas lo que deben de hacer. Les voy a decir más. En la Comunidad Autónoma Vasca ya se aprobó en 2016 una proposición no de ley a favor de realizar las modificaciones legales necesarias para la supresión de los aforamientos. Y es que el mundo no ha empezado a girar cuando se han incorporado ustedes. Por tanto, dejen de decir a los diferentes territorios lo que tienen que hacer y apuesten por la eliminación de todos los aforamientos si quieren un voto favorable a su propuesta. Podrían lograrlo fácilmente hoy con la admisión de alguna de las enmiendas que se han presentado. Muchas gracias. Muchas gracias. También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Baldoví Roda. Señora presidenta, señor Rivera, esta es una moción coja, pequeñita, de juguetes, casi una moción de la señorita Pepis. Me explico. En su exposición de motivos dicen que hay cero aforados en Alemania, en el Reino Unido, en Estados Unidos. 1 en Italia, en Estados Unidos y en Portugal. 10 en Francia. Y siguen diciendo que aquí hay muchísimos aforados. Concretamente, casi 250.000. 232.000 de fuerzas y cuerpos de seguridad y 17.600 de políticos, de jueces, de fiscales y de la familia real. Y he dicho lo de la moción pequeñita de la señora Pepis porque en su moción limitan esa supresión del aforamiento a solo 2.000 políticos. ¿Por qué no son ustedes más ambiciosos y hacen como los países avanzados y lo dejan en cero? Para nadie, ni para el rey ni para nadie. ¿Por qué no son ustedes ambiciosos? ¿Por qué no los tienden a jueces y a fiscales? A la familia real. Mire, el PNV les ha hecho una enmienda. Acéptenla. Es una enmienda mucho más ambiciosa que su enmienda. Señor Rivera y señor Cantó,
Su partido es un clásico, ya lo sé, es un clásico. Su partido no quiere la igualdad de los españoles. Su partido no quiere la igualdad de los españoles. ¿Por qué no quiere la igualdad de los aforamientos? ¿Por qué no quiere que todos tengamos o no tengamos aforamientos? O todos moros o todos cristianos. Mire, acabo. Esta es una moción incompleta, poco ambiciosa, miedosa y, mire, el tuit que hice, ese gran tuit que hizo que todos repetimos, su tuit quedaría mucho mejor si dijera: recorriendo España, solo veo españoles aforados y españoles sin aforar. Señor Rivera, hoy se pueden hacer dos cosas que ha dicho usted: dejar esta moción coja o aceptar la enmienda del PNV para suprimir todos los aforamientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Muchas gracias, presidenta. Tomamos en consideración una moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la supresión de los llamados aforamientos políticos, o mejor dicho, de los que llama aforamientos políticos, en expresión que no entendemos porque todos los aforamientos de nuestro ordenamiento responden a una decisión de política legislativa que, con carácter general, protege a determinados cargos públicos y funcionarios frente a actuaciones que pudieran menoscabar las funciones que constitucionalmente se les encomiendan a través de la utilización abusiva de querellas y determinando a tal fin que éstas, cuando se interpongan, sean vistas por órganos judiciales colegiados y de nivel superior. Señorías, esta es la razón finalista de los aforamientos en nuestro ordenamiento jurídico, bien en la Constitución, bien en la Ley Orgánica del Poder Judicial o en las normas institucionales básicas de las comunidades autónomas. Por tanto, todos los aforamientos de nuestro ordenamiento son una decisión de política legislativa y por eso todos los aforamientos consideramos que son políticos. Y son políticos porque no va de suyo que sean imprescindibles para que esas funciones constitucionalmente otorgadas a esos servidores públicos no se vean perturbadas con la presentación de querellas contra ellos. Y así nos lo ponen de manifiesto los hechos. Alemania no tiene ningún aforamiento. Tampoco el Reino Unido, ni tampoco los Estados Unidos de América. Otros países tienen muy pocos, no los voy a citar porque ya se han citado. En España, la decisión política de aforar a servidores públicos alcanza la cifra de 280.000. Unos, ya se ha dicho, desempeñan cargos políticos de designación y o electos por la ciudadanía, 2.000. Otros son miembros del Poder Judicial y de la Fiscalía, 15.000. Y también del Consejo General del Poder Judicial. Otros pertenecen a las fuerzas y grupos de seguridad, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, con competencias para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento de orden público, 230.000. Total, 280.000, aunque no todos en el mismo grado, ni la norma que los afora es la misma, ni en naturaleza ni en relevancia. Nuestro ordenamiento al más alto nivel, la Constitución y los estatutos, han determinado que los presidentes y demás miembros de los gobiernos central y autonómicos y miembros de sus cámaras legislativas sean aforados ante las salas de lo penal del Tribunal Supremo y respectivos tribunales superiores. Ello ha sido así, pues como interpreta el Tribunal Constitucional en su sentencia 2297, para el presidente del Gobierno y demás miembros del Gobierno, se podría extender para todos los parlamentarios, lo hace para protegerlos con carácter general frente a actuaciones que pudieran menoscabar sus funciones constitucionales y estatutarias, a través de la presentación abusiva de querellas que confundan la responsabilidad política con la penal. Señoría, esto me suena. ¿Se podrían suprimir? Por supuesto. El legislador constitucional y estatutario no están condicionados. Constitucionalmente hay países que no los tienen y hay que afirmar que sus funciones no se hallan perjudicadas.
Para estos abogados, también el Tribunal Constitucional ha señalado que, frente a lo que se acaba de decir, no son ni un privilegio ni tampoco un derecho singular, ya que la Constitución, dice, protege su autonomía e independencia a través de un órgano jurisdiccional para que se enjuicie su responsabilidad criminal, estableciendo un tratamiento jurídico diferenciado porque la situación subjetiva, cualitativa y funcionalmente es diferenciada en la propia Constitución y yo añadiría en los estatutos de autonomía como normas institucionales básicas. Y el Tribunal Constitucional también continúa diciendo, frente a lo que acabo de oír en esta Cámara, que tampoco estos aforamientos rompen el principio al juez ordinario predeterminado por la ley. Ya señala que es la misma Constitución y estatutos los que hacen esa función de la ley para determinar el aforamiento en las causas criminales contra aquellos cargos electos y designados, los gobiernos centrales y autonómicos y sus cámaras legislativas. Hay otros aforamientos sin aquella protección constitucional y estatutaria, los establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que se refiere, como ya he dicho, jueces, magistrados, miembros del Consejo General, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad. Y más recientemente, tengo que recordar, a mediados del año 14, como se incorporaron como aforados al Tribunal Supremo, coetáneamente a la Ley Orgánica de abdicación del rey Juan Carlos I y aprovechando el trámite de enmiendas que solo contó con el apoyo del Partido Popular y de algún otro grupo muy minoritario, se incorporó como aforados al consorte del rey o de la reina, al príncipe de Asturias y su consorte y al rey o reina que hubieran abdicado. Y todo hay que decirlo, no solo para las causas penales como el resto de aforados, sino también para causas civiles. Nos preguntaríamos, ¿se podrían suprimir todos estos aforamientos? Por supuesto. Incluso sin modificar la Constitución. El legislador ordinario no está condicionado y en muchos países de nuestro entorno serían inimaginables. Lo que no entendemos es que aquí, en la moción, no se considere esta posibilidad y sí la que afecta precisamente a los contemplados por la Constitución y los estatutos de autonomía, aquellos precisamente a los que las normas más relevantes de nuestro ordenamiento más quieren proteger. Señorías, no lo entendemos y por eso no lo compartimos. Voy finalizando, presidenta. Tiene que finalizar, señoría. Sí. Es razonable, y voy finalizando, 15 segundos, y ya finalizando. Es razonable, nos preguntamos, mantener estas figuras de aforamiento, incluida la inviolabilidad de la persona del rey en sus actos no institucionales. Apoyaremos cualquier reforma dentro de esta Cámara que suponga la supresión de todos los aforamientos, sin excepción, como en los países que se cita como más ejemplares. Para otras operaciones de marketing político no cuenten con nuestro grupo parlamentario. Muchas gracias, presidenta, por su generosidad. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cámara Villar. Señora presidenta, señorías, el Grupo Socialista quiere abordar esta moción del Grupo Ciudadanos de manera constructiva, buscando el máximo acuerdo posible entre todos los grupos políticos, en sintonía con lo que demanda la mayoría de la ciudadanía, en coherencia con nuestras resoluciones programáticas, en línea con lo argumentado por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y de acuerdo con la valiente iniciativa anunciada por nuestro secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que supone, sin duda, un gran paso adelante. Como ya saben, coincidimos sustancialmente con la parte dispositiva de la moción,
y convencidos de su justificación y de su necesidad, nos mostramos firmemente determinados a llevar a cabo de inmediato esta reforma de los artículos 71, 3 y 102.1 de la Constitución, con el fin de suprimir el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Gobierno, salvo en el ejercicio estricto de sus funciones, y durante la duración del cargo. El Partido Socialista ha plasmado esta medida de regeneración democrática en sus programas desde el año 2015, formando parte de nuestra propuesta de reforma constitucional, así como de las de impulso de las reformas estatutarias. Como ustedes han recordado, señorías del Grupo Ciudadanos, en el frustrado acuerdo de Gobierno de 2015 asumimos la revisión de los aforamientos, cito literalmente, como una medida fundamental. Y también la incluimos, entre otras muchas cuestiones relativas a mejoras democráticas e institucionales, en las resoluciones de nuestro 39 Congreso Federal. Y lo estamos cumpliendo, como demuestran claramente las reformas estatutarias en curso en Murcia, Cantabria y Canarias. Quiero recordar precisamente que en Murcia, por ejemplo, ustedes han equivocado la iniciativa, porque la iniciativa fue del Partido Socialista. Pero si estamos sustancialmente de acuerdo con la parte dispositiva de la moción, no compartimos ciertos argumentos que emplean en su justificación, que entendemos errados y profundamente demagógicos. Pongamos las cosas en su sitio, señor Rivera. No es riguroso sostener que el aforamiento en todos sus aspectos sea sin más privilegio, trato de favor en definitiva, aunque sea cierto que así lo percibe mayoritariamente la sociedad española. El aforamiento es una prerrogativa concedida con mejor o peor fortuna como medio de equilibrio entre poderes y como garantía frente a los posibles excesos de la acusación popular. Esta figura, hay que recordarlo, y lo omiten siempre que hablan de esto, no existe en muchos de los países que han mencionado. Pero tienen también los aforamientos su cara negativa, pues el fuero especial priva, a su vez, al aforado de la posibilidad de que una sentencia penal sea revisada por una instancia distinta. Y esto, reconocerán sus señorías, supone una intensa limitación del derecho fundamental al doble grado de jurisdicción, aunque sea un límite razonable, como ha sostenido nuestro Tribunal Constitucional. Pero, ojo, esto tampoco se dice normalmente. Esta privación puede también afectar a aquellos individuos no aforados e imputados en la misma causa, como se deduce de las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el enjuiciamiento conjunto de delitos conexos. La supresión del aforamiento, por otra parte, no se puede fundamentar en la invocación de una presunta pérdida de independencia judicial, como ustedes reiteran con sofismas que son absolutamente inasumibles. Pues cada órgano judicial, como aquí se la ha recordado, al margen del proceso de su formación, es singularmente en su función el portador de un poder del Estado, el poder de la jurisdicción, un poder que es distinto, independiente, neutral, suprapartes, únicamente sometido a la Constitución y a la ley que lo dotan de las diversas y necesarias garantías de independencia. Al parecer, señor Rivera, muy poca confianza tienen ustedes en nuestros órganos judiciales superiores. Errado es también, a nuestro juicio, argumentar que el aforamiento contradiga el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Pues el juez ordinario, como reitera el Tribunal Constitucional en su doctrina, es siempre el juez perteneciente a la jurisdicción ordinaria, cierto e imparcial. Esto es, que no sea especial, que no sea excepcional, que no se haya establecido ad hoc para un litigio concreto, sino creado previamente por la ley que lo inviste de jurisdicción. Ustedes, señores de Ciudadanos, hablan mucho de regeneración democrática, pero a la hora de la verdad han estado apoyando incoherentemente al Gobierno de Mariano Rajoy y al Grupo Popular, e incluso han votado en contra de la moción de censura, pieza esencial y punto de partida fundamental para la regeneración política, toda vez que su principal justificación ha sido la de responder de una vez y con determinación a la intolerable corrupción sistémica instaurada en el seno y en el entorno del Partido Popular, así declarada por sentencia judicial. Sí, señorías de Ciudadanos, a ustedes se les llena mucho la boca de regeneración de cara a la galería. No me negarán que esta medida tiene mucho que ver con la evolución del Estado autonómico y, sin embargo, se han ido de manera oportunista, dando un portazo y con una excusa políticamente infantil de la Comisión de Estudio para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico, que es el instrumento del que todos nos hemos dotado en esta Cámara para estudiar estas y otras muchas cuestiones de mejora democrática. Sean coherentes
Ustedes se vienen situando cada vez más en la derecha y eso les lleva a sostener y proclamar un regeneracionismo de cuño y tono más populista y electoralista que sincero y eficaz. Y por eso cometen la demagogia de estar identificando cosas que no se pueden identificar. Ustedes identifican la referencia al estricto sentido de la función que se cumple con la habilitación para ser conniventes con la corrupción política. Ustedes no han entendido absolutamente nada de lo que significan nuestras instituciones, señor Rivera. Nosotros, para ser eficaces y en convergencia constructiva, le hemos propuesto una enmienda que mejora su moción. Reforma constitucional, como ustedes piden, sí, de inmediato. E invitamos, que no instamos, a que las asambleas de las comunidades autónomas hagan lo propio mediante las respectivas reformas estatutarias para conseguir la necesaria coherencia constitucional en los niveles estatal y autonómico. Y, finalmente, permítame que le haga una pregunta, porque creo que es importante para poder hablar de todas las medidas regeneracionistas de una vez y con el sosiego suficiente. ¿La vuelta a la Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico, para cuándo, señor Rivera? Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías, por su atención. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Escudero Berzal. Gracias, señora presidenta. Señorías, la esencia de nuestra convivencia y de la prosperidad de nuestro país está en la Constitución española, en todas y cada una de sus normas, y también en el consenso, en el acuerdo de todas las formaciones políticas para constituirnos y avanzar como una sociedad moderna, libre, igual y justa. Gracias. Hoy, cuando los españoles tenemos muchos motivos para preocuparnos después de los de más de 100 días de desgobierno socialista, cuando el desafío independentista está totalmente descontrolado, hoy asistimos a un debate interesado para alguna formación política, pero no interesante para los españoles. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular considera que los valores sociales, por favor, silencio, y la propia estabilidad del Estado de Derecho permiten abordar una reforma de los aforamientos contemplados en nuestro ordenamiento jurídico. Pues, señorías, las palabras son muy importantes y su mal uso puede inducir a error, unas veces por desconocimiento y otras con el ánimo de provocar ciertas reacciones a sabiendas del engaño. Por ello hay que distinguir entre privilegio y prerrogativa. Miren, mientras que la prerrogativa es una ventaja que se tiene por ejercer un cargo o un empleo, el privilegio es la concesión que hace alguien a otra persona de una ventaja, dándole, por tanto, cierto carácter excepcional. Señorías, mi grupo quiere dejar muy claro que no estamos ante ningún privilegio. Señores de Ciudadanos, España es un Estado social y democrático de derecho. Y en un Estado de derecho, señorías, no caben los privilegios. El Tribunal Constitucional ha sentenciado en numerosas ocasiones que las prerrogativas, como el aforamiento, la inviolabilidad o la inmunidad, no son privilegios personales, sino que se tratan de un tratamiento jurídico diferenciado a situaciones subjetivas, cualitativas y funcionalmente diferenciadas por la propia Constitución. Son prerrogativas funcionales, señorías, y no ni personales ni arbitrarias, que encuentran su razón de ser en la protección del ejercicio de determinadas funciones públicas frente a un uso indebido del proceso penal. Esto no lo dice el Partido Popular, señorías, lo dice la doctrina del Tribunal Constitucional. El aforamiento no es un privilegio personal. No puede confundirse con un privilegio, pues en él concurren las notas de la desigualdad, ni de la excepcionalidad. Todos estamos cansados ya, señorías, de este falso populismo que les encanta predicar solo para confundir y dividir a la sociedad española y quebrar la confianza en la política y los políticos. Señores de Ciudadanos, cuando ustedes no estaban aquí
se aprobó en la Ley de Control de Actividad Económica y Financiera de los partidos políticos asumir, y así lo asumió Partido Socialista y Partido Popular en esa ley, el compromiso de limitar los aforamientos. Cuando ustedes no estaban aquí, señorías, había vida, señor Rivera, sin que usted esté aquí en el Parlamento, en el 2015, y no estaba aquí. Hasta aquí nuestra argumentación jurídica. Miren, el Partido Popular llevó en su programa electoral la reducción de aforamientos y lo incluimos en el pacto de investidura con Ciudadanos, pero no porque sea un privilegio. Somos conscientes que la propia evolución de la sociedad y la fortaleza de las instituciones exigen un replanteamiento sereno y constructivo de estas prerrogativas, pero no podemos compartir que el Constituyente de 1978 y el legislador después incorporasen privilegios para las clases políticas. Señor Rivera, usted no quiere ser igual que los españoles. Ha dicho, yo quiero ya que los españoles que seamos todos igual que los españoles. Usted no quiere ser igual que los españoles. Usted solo quiere quitar una prerrogativa de 3. Hay aforamiento, inviolabilidad, inmunidad. ¿Por qué solo quiere ser un trocito igual que los españoles? ¿Por qué junto con el aforamiento no pide la eliminación de la inviolabilidad y de la inmunidad? Usted no quiere ser igual que los españoles. Quiere seguir teniendo prerrogativas. Pero esto es muy populista. Pero tenemos que ser serios, señorías, y hacer las cosas como hay que hacerlas. No pueden anunciarse una reforma exprés de la Constitución española en este punto y ya está, porque cualquier modificación de la Carta Magna no es cualquier cosa. Plantear una modificación de la Constitución española requiere una mayoría que el señor Sánchez ha obviado como una cosa menor. Abordar la reforma de la Constitución con tanta frivolidad y ligereza no es seria, salvo para tapar las carencias de un presidente, el desgobierno en estos meses y las continuas rectificaciones y dimisiones. Reformar la Constitución española, sacar a Franco del Valle de los Caídos, ahora a ir a por los bienes de la Iglesia, las bombas que vendemos que no matan a yemeníes. Todo esto es la antipolítica, señorías. Todo esto es lo que genera tanto y tanta desconfianza de los ciudadanos en sus representantes. Por la necesidad de abordar con rigor esta reforma de los aforamientos y, sobre todo, de garantizar que se realice de forma coherente en todo el ordenamiento jurídico, así como que se proteja adecuadamente el ejercicio en libertad de las funciones públicas que el aforamiento pretende tutelar, mi grupo ha presentado una enmienda de mejora, donde proponemos que la reforma comience con la solicitud de informes a los órganos colegiados que poseen la mejor competencia técnica para exponer el régimen actual de aforamientos y sus posibilidades de reforma. Se trata de que cualquier alteración procesal que se haga lo sea con todas las garantías jurídicas adecuadas. También se insta al Gobierno a impulsar la creación de una ponencia en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso para conseguir el mayor consenso parlamentario y, a la vez, se insta a los parlamentos y gobiernos autonómicos a que hagan lo mismo. Con esta enmienda, el Grupo Parlamentario Popular, y estoy acabando, señoría, está exigiendo tiempo, diálogo, rigor y consenso a la hora de abordar una reforma constitucional. Por supuesto, mi grupo quiere dejar totalmente claro que rechazamos la propuesta del PNV sobre la eliminación de la inviolabilidad del rey. La corona, señorías, no se toca. Por cierto, lo que acabo de exponerles está en la línea de lo que expuso el señor secretario de Estado de Política Territorial, el señor Sánchez Amor, y termino en el debate de una moción casi exacta a la hoy presentada por UPyD, en la que el Partido Socialista pedía una reflexión para este asunto en un marco coordinado y coherente de reformas institucionales, absteniéndose el Grupo Socialista para no apoyar un parche arbitral y coyuntural. Y lo digo entrecomillado. Señorías, no podemos olvidar que la reforma exprés de la Constitución quiere hacerla el señor Sánchez con los que han anunciado que quieren acabar con ella, los que quieren romper con el espíritu de la transición. Acabo. Señores de Ciudadanos, pueden no aceptar nuestra enmienda, pero saben perfectamente que este es el camino. Rigor, consenso, estudio, camino que hay que seguir para reformar la Constitución española. ¿Van a reformar la Constitución española sin el informe del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y de la Comisión de Codificación? ¿Van a ser ustedes capaces de esto? Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Ericha Ciuró.
Gracias, presidenta. Señorías, y avanzo que nuestro grupo se va a abstener y que no queremos participar de una nueva cortina de humo. De hecho, no es un gran debate lo que hoy suscita la moción de Ciudadanos sobre la eliminación de los aforamientos políticos, por mucho que lo vendan como un paquete de medidas de una supuesta regeneración democrática. No nos engañen. Más que regeneración democrática, esta propuesta lo que hace es una simple medida de reforma institucional del propio Estado. No mezclemos los conceptos. El concepto de regeneración democrática es mucho más profundo y mucho más complejo. Y está asociado a la idea de una transición a un modelo de democracia participativa, de democracia directa, en definitiva, una democracia avanzada. Esto realmente es una regeneración democrática, de abajo a arriba. Hoy este sería un gran debate si afrontásemos con valentía los grandes retos que ponen a prueba la calidad misma de la democracia española. Aquí nos encontrarían, seguro que nos encontrarían aquí. Unos retos ante los cuales el Estado no está buscando una solución política y, en cambio, actúa de una forma reaccionaria, claramente represiva. Silencio, por favor, silencio. Me estoy refiriendo, por ejemplo, que en ese momento se están vulnerando derechos y libertades como la de expresión, de reunión y de pensamiento, con la presencia de numerosos represaliados entre presos y exiliados. O también al hecho que en esos momentos un 80% de catalanes independentistas y no independentistas están reclamando un referéndum de autodeterminación. ¿Y cómo afronta el Estado esta demanda plenamente democrática de la sociedad catalana? La reprime. No tiene otra respuesta. Por lo tanto, no me hablen de regeneración democrática. Sean más modestos y hablen quizás de una reforma institucional del Estado. Una reforma que, no olviden, ante todo debería garantizar siempre el respeto a los valores democráticos. En todo caso, podemos discutir sobre la idoneidad o no de esa moción ante la necesidad de afrontar los verdaderos retos de la democracia. Pero centrémonos en la cuestión de la reforma de los aforamientos políticos. Todos podríamos estar de acuerdo en suprimir una fórmula jurídica que se percibe como un privilegio o que la sociedad percibe como un privilegio. De hecho, nuestro grupo no acepta el aforamiento que protege a políticos corruptos. Esto pervierte la misma idea inicial del aforamiento. Pero tampoco acepta el aforamiento que protege la inviolabilidad del jefe de Estado, haga lo que haga. Pero tampoco acepta incluso el aforamiento que protege a jueces y fiscales. Y tampoco acepta el aforamiento que protege a los cuerpos de seguridad del Estado ante según qué actuaciones. Por lo tanto, la aplicación tiene que ser al conjunto de aforados, que son muchos. En todo caso, la cuestión es, ¿de qué le ha servido a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, ser aforada? De nada. Vuelvo a repetir. ¿De qué le ha servido a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, ser aforada? Absolutamente de nada. ¿Y al vicepresidente Oriol Junqueras? De nada. ¿Y al conseller Raúl Romeva? De nada, absolutamente de nada. Hoy, junto con otros miembros del Parlamento, están encarcelados por ejercer precisamente de diputados y cumplir con un mandato democrático. Un mandato democrático. ¿Y dónde está el aforamiento aquí? No se le ha visto. No está. Voy terminando, señorías. Da la sensación que hay una voluntad para que el aforamiento solo se reserve al jefe de Estado, al Poder Judicial y a las fuerzas de seguridad. Una cúpula de intocables, quizás, que blindan la propia estructura del Estado y los intereses de los grupos de poder que lo sustentan. No es esto, señorías. O todos o nadie. O todos o nadie. Y si hoy se plantea su eliminación, ha de ser para erradicar definitivamente la perversión de su uso como tapadera de la corrupción. De lo contrario, estamos todavía muy lejos de la tan pregonada regeneración democrática. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Poder en Marea, tiene la palabra la señora Pita Cárdenas. Gracias, presidenta. Señor Rivera, la historia no se hace porque usted suba aquí y a pecho hinchado nos diga que apretando un botón verde entramos en la historia. La historia, y anote esto, la hacen los pueblos. Los pueblos son los que hacen la historia. Y el pueblo español hace mucho tiempo que ha dicho que todas somos iguales ante la ley. Llevemos corona o no la llevemos. Por eso, quizás hoy, para hablar de regeneración, debía haberse usted dejado ver por las comparecencias de un expresidente que tenía mucho que ver con ese tema de la corrupción y de la regeneración. En cualquier caso, oyéndolo hablar, no dejamos de preguntarnos, atónita eso sí,
si nos están tomando un poco el pelo, porque que hable Ciudadanos de regeneración democrática cuando ustedes votaron para mantener en el Gobierno a M. Rajoy y su partido, que según un auto judicial, y no Podemos, un auto judicial es una organización para delinquir, pues no parece muy coherente, la verdad. Finalmente, hoy lo que nos traen, después de que el señor Prende el miércoles pasado nos dijeran todas las iniciativas, finalmente hoy nos traen dos propuestas de acuerdo sobre una medida que además ya ha anunciado el Gobierno que asume, que es la supresión por la vía constitucional de los aforamientos, una solución que para nosotros es a todas luces insuficiente. Nos parece insuficiente en cuanto a regeneración, porque nos habría gustado avanzar hacia un acuerdo, por ejemplo, para la protección de las personas denunciantes en la lucha contra la corrupción, para la supresión de los indultos a quienes resulten condenados por delitos de corrupción, para la regulación de los lobbies, como no, para la supresión de las puertas giratorias, incluso para la despolitización de la Fiscalía General del Estado. Y nos parece igualmente insuficiente hablar de una reforma constitucional solo para los aforamientos. Parece que para algunos de esos que se llaman constitucionalistas, la Constitución se ha convertido en un comodín o en un parche que lo mismo le tapa un roto que para un descosido. Hasta ahora, la reforma constitucional solo ha podido activarse cuando ha resultado útil para remediar los males que han asolado a una minoría, sí, con un poder tan grande que ha permitido incluso suplantar nuestra soberanía nacional. Por eso, hasta la fecha, solamente se han alineado los astros y los escaños que componen este hemiciclo en una ocasión, y fue, como todos recordarán, para modificar el artículo 135 de nuestra Constitución como parte de una reforma infame que puso de manifiesto la situación de indefensión ante la que se encontraba la mayoría social de nuestro país plurinacional, que desde entonces está arrodillado ante el dogma que rige la conciencia de esa minoría, que es el neoliberalismo salvaje. Y aunque hoy nos separen de aquellos días 7 años y más de 60.000 millones de euros en recorte, todavía somos muchas las que no hemos podido olvidar aquella desolación, ¿no? Por eso es tan importante aclarar en este punto, sobre todo a formaciones políticas con tan poca calle como Ciudadanos, los acontecimientos que nos han traído hasta aquí. Solo así, haciendo un poquito de memoria, podremos recordar dónde estaba cada cual en un momento tan duro y con quiénes estaban. Y yo les cuento con quiénes estábamos nosotras. Nosotros andábamos en las plazas y en las calles reclamando una democracia real, fuerte y capaz de enfrentar a los intereses de esa minoría y garantizar los de la mayoría social. ¿Y saben cómo llamamos a eso? Proceso constituyente. Afortunadamente, ese cambio que la mayoría social reclamaba, afortunadamente, a duras penas, a empujones, pero viene llegando. Y si no es así, ahora mismo los números están empezando a dar para empezar a hablar de presupuestos expansivos desde el punto de vista del gasto social, para desbloquear iniciativas legislativas como de la vivienda de la paz, la que hoy hemos tenido, o medidas destinadas a restituir el acceso a la justicia de las víctimas del franquismo. Si todo eso es posible, es gracias a que esas transformaciones se han dado primero ahí fuera, en nuestras calles y en nuestras plazas. Hoy se habla de reforma constitucional y debe haberla, pero esta vez, señorías, a favor de la mayoría social, no solo para aforamiento. Nosotros entendemos que para regenerar de verdad, la vida política en España debe insertarse igualmente en el marco constitucional medidas como, por ejemplo, revertir la senda de recortes inaugurados tras la modificación de ese artículo 135, garantizar de una vez por todas en nuestro título primero nuestro Estado social a través del blindaje de los servicios públicos y el carácter universal y gratuito de nuestra sanidad y de nuestra educación. Debemos hablar de ese principio que hemos dicho de la justicia es igual para todas, y por tanto hay que hablar de la inviolabilidad o la impunidad de la corona, tal y como aparece en el título segundo, y cómo no, lo tocante también a nuestro modelo territorial. De todo eso hay que hablar, de todo eso. Y por supuesto que todas estas medidas, todas ellas, deberán ser sometidas a referéndum para que sea la ciudadanía la que tenga siempre la última palabra. El reto que tenemos por delante para esta regeneración de verdad tan necesaria, voy terminando, Presidenta, requiere de algo que Ciudadanos, silencio, por favor, los presentantes de esta moción, han demostrado desconocer completamente como partido, que es responsabilidad política y altura de mira. Y al Gobierno del señor Sánchez, solamente queremos hacerle, desde el respeto y con humildad, una advertencia. Cumplan, por Dios, cumplan esta vez con la mayoría social, porque recuerden que las fuerzas políticas suben y bajan,
según se ratifican o desdibujan en sus rasgos característicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunto al señor Rivera Díaz si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas. Se votará en sus términos, presidenta. No acepto. Muchas gracias. Pasamos, señorías, a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre los síntomas de desaceleración de la economía española.